pasar 50 años para que realmente tuviéramos información, tuviéramos datos, tuviéramos evidencias, y se generara una corriente lo suficientemente fuerte, ¿sí?, poderosa, para que pudiera emerger un nuevo campo de investigación y de desarrollo, que es precisamente la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, repito, como la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Un conjunto de habilidades transpersonales que nos permiten alcanzar la plenitud, la felicidad y la realización. Con la inteligencia espiritual nosotros ya no vamos a centrarnos en las patologías, ya no vamos a centrarnos en neurosis, ya no vamos a centrarnos en los conflictos, sino, ¿verdad?, es una perspectiva que trata de desarrollar todas las cualidades más positivas de los seres humanos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos en este primer esquema, ¿sí?, el campo de la inteligencia espiritual, el campo de la espiritualidad en el centro, con algunos de los elementos que van a ser parte de este campo. Por ejemplo, la felicidad, el optimismo, ¿no?, la compasión, la amabilidad, la paz, la gratitud. Todos estos son temas, ¿verdad?, que forman parte, son dimensiones que forman parte de la inteligencia espiritual, ¿sí? Y esto viene a generar pues una nueva perspectiva y a chocar o a romper este pesimismo y esta negatividad que había estado presente en Occidente. Ya recordarán ustedes a Freud, ¿no?, cuando decía pues que el sufrimiento era implícito a nuestra naturaleza y que no nos quedaba otra más que soportar una miserable vida y esperar la muerte. Entonces hay una tradición en Occidente sumamente negativa, ¿verdad?, que viene desde los griegos, cuando planteaban, ¿verdad?, que era que la depresión, por ejemplo, se relacionaba con ser creativo, con ser innovador. Entonces de allá viene toda esta tradición. Con la inteligencia espiritual nosotros vamos a cuestionar esto. Y algo muy importante, la investigación que se ha hecho no encuentra ninguna correlación entre los estados depresivos y la innovación o la creatividad. O sea, esto es más bien un mito. O sea, la idea que estar depresivo es cool, o que si estás depresivo o tienes conflictos internos, los sublimas y puedes crear algo bello, no tiene fundamento. O sea, no hay datos, no hay investigación que nos diga que eso es cierto. O sea, no es cierto. Entonces ahora tenemos datos, ¿verdad?, que apoyan más bien que cuando tú estás inspirado, que cuando tú estás realmente feliz, que cuando tú estás en la plenitud, ¿sí?, entonces puedes crear cosas maravillosas. Todo lo que haces, lo haces mucho mejor. Entonces por eso la inteligencia espiritual se ha convertido en algo tan importante en este momento. Y vamos a ver que se aplica a todos los campos de la experiencia humana. ¿Okay? Y cuando hablamos de la espiritualidad, obviamente desde un enfoque de la inteligencia espiritual, pues es un enfoque laico, ¿sí? Cuando hablamos de espiritualidad nos estamos refiriendo más bien, ¿sí?, a la capacidad de tener una experiencia sanadora de desarrollo, de plenitud, una experiencia de desarrollo de la conciencia. Aquí no hacemos referencia en inteligencia espiritual, en espiritualidad, no estamos haciendo referencia a la afiliación a iglesias o a creencias religiosas, ¿sí? En este sentido, el concepto de espiritualidad pues es un concepto obviamente laico, ¿sí? La espiritualidad entonces la vamos a poder entender de cuatro grandes maneras, ¿sí? La primera es la espiritualidad entendida como nivel, es decir, aquí entendemos la espiritualidad como algo trascendente, la espiritualidad, ¿verdad?, como un ámbito que trasciende, ¿verdad?, lo inmediato, que se encuentra en un nivel superior. Ese es el primer concepto de espiritualidad que podemos entender. El segundo sería la espiritualidad como línea de desarrollo, es decir, como una capacidad que se puede educar y que se puede desarrollar. En este sentido, ¿sí?, es una línea de desarrollo. Y es ahí donde entra más el concepto de inteligencia espiritual, ¿sí?, como línea de desarrollo. Luego la espiritualidad también la vamos a poder entender, ¿sí?, como un estado, como una experiencia espiritual.
A veces, ¿verdad? Principalmente en la meditación, tenemos estados, tenemos experiencias espirituales. Entonces ahí las podemos interpretar como un estado, es decir, como una experiencia temporal, una experiencia temporal. Ahí nos sentimos, ¿verdad?, que estamos en armonía con la totalidad, nos sentimos plenos, todo es coherencia, todo está en armonía, ¿sí? Nos sentimos abiertos, ¿sí? Sentimos que nuestra identidad trasciende el egocentrismo, etc. Entonces tenemos experiencias espirituales. Las entendemos como un estado, como estados. Y finalmente, la espiritualidad también puede ser entendida, obviamente, como valores, como virtudes, ¿sí? Será la compasión, la solidaridad, la concordia, la fraternidad, ¿no? También la espiritualidad se puede entender así. Aquí estamos hablando de desarrollo moral dentro de la espiritualidad. Todas las tradiciones espirituales postulan la importancia del desarrollo moral. El desarrollo moral es un elemento, ¿sí?, necesario, ¿sí?, del desarrollo de la conciencia. Bueno, ha habido tres grandes momentos en el desarrollo del concepto de la inteligencia. El primer gran momento, bueno, es aquel momento clásico cuando Binet define la inteligencia como una habilidad lógico-matemática y construye, ¿verdad?, la idea del coeficiente intelectual. Aquí la inteligencia estaba referida más bien a una habilidad racional, ¿sí? Luego después, casi tuvieron que pasar 60, 70 años, viene un grupo de la Universidad de Harvard, encabezado por Howard Gardner, cuestiona esta idea de que la inteligencia solo es, ¿no?, habilidades racionales, lógicas, matemáticas, y como ustedes saben, construye la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces Howard Gardner señala que no hay una sola inteligencia, sino que hay muchas inteligencias. Es decir, pluraliza el concepto de inteligencia. Y así dice que hay inteligencia lógico-matemática, pero también verbal, emocional, ¿verdad?, corporal, interpersonal, espacial, y postula más o menos unas 8, a veces 9, ¿no?, porque deja abierta la posibilidad de incluir más. ¿Sí? Pero ni Binet ni Howard Gardner realmente asumen o aceptan la posibilidad de una inteligencia espiritual, ¿sí? Esto tiene que ver, pues, con su perspectiva epistemológica que tienen del ser humano y de la sociedad, del mundo y de la realidad, ¿no? Binet es hijo de la modernidad, es hijo de las máquinas, es hijo de la industria. Al estar comprometido con esos compromisos cognitivos, Binet pues no puede dar otra interpretación de la inteligencia más que una inteligencia pues demasiado racional, mecánica, ¿sí?, empírica, ¿sí? Howard Gardner, al ser hijo de la posmodernidad, pues obviamente pluraliza las inteligencias, las pone en el mismo nivel y dice que todas valen igual, ¿sí? Entonces es importante entender estos dos autores desde la perspectiva epistemológica que traen atrás. Y por eso, dado de que la modernidad y la posmodernidad no aceptan la espiritualidad, pues obviamente que las definiciones de inteligencia no van a contener la espiritualidad. Entonces va a ser hasta el año 2000 cuando se publica un libro clásico, extraordinario, de Dana Zohar, que es Inteligencia Espiritual. Ella, una física cuántica de una universidad de Inglaterra, ¿sí?, es la persona que con este texto abre por primera vez a nivel mundial el programa de investigación sobre inteligencia espiritual. Entonces Dana Zohar dice, bueno, aparte de lo que dijo Binet, aparte de lo que dijo Howard Gardner, hay una inteligencia superior, la inteligencia espiritual. Y en este libro clásico ella postula por primera vez los principios de la inteligencia espiritual como una inteligencia básicamente humana o exclusivamente humana, ¿sí? Mientras que habilidades lógicas las podemos compartir con las computadoras, y habilidades como inteligencias múltiples, como la inteligencia emocional, la podemos compartir con animales, la inteligencia espiritual va a ser una habilidad exclusivamente humana, ¿sí?
Entonces aquí, en con Dana Zohar, ¿sí?, la anterior, vamos a ver que aquí es una construcción de una nueva época, una construcción de una nueva visión del mundo, la transmodernidad. La transmodernidad, donde la integración ciencia-espiritualidad es algo fundamental, ¿sí?, donde la transdisciplinaridad, donde el problema epistemológico es algo fundamental. Entonces, en esta tercera revolución es cuando por fin va a poder desarrollarse la inteligencia espiritual, que va a ser un programa que va a ser tomado por muchos académicos alrededor del mundo, ¿sí?, y se van a empezar a generar, ahorita vamos a ver, muchos programas de investigación en muchos campos sobre la inteligencia espiritual. Pero la inteligencia espiritual, si es algo, vamos a decir, relativamente nuevo en Occidente, año 2000, tenemos unos 15 años en que se dispara el programa a nivel mundial en Occidente. Sin embargo, encontramos vestigios de la inteligencia espiritual ya en tradiciones muy antiguas, como en el budismo, ¿no? El Buda, hace 2500 años, ya hablaba de inteligencia espiritual, ¿no?, como esa capacidad de discernimiento, de comprensión, como ese impulso autotrascendente a la iluminación, ¿sí? El Buda lo llamó vipassana, visión cabal, visión penetrativa, ¿sí?, capacidad de comprender la realidad profunda, ¿sí? Entonces esta parte va a ser muy importante. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos en la esquina algunos elementos de la inteligencia espiritual, ¿sí? Es el espíritu, el ser, el ojo de la contemplación. Y aquí donde dice inteligencia espiritual y dice el ser, fíjense bien que estoy usando una categoría que es el ser, ¿sí? Porque alguien me decía, pero es que el concepto de ser pues no tiene ninguna validez, hay que hablar de sujeto social. Yo le decía, bueno, depende a qué te estés refiriendo. Si se estás refiriendo a lo social, está bien sujeto social, pero si estás refiriendo al ámbito de la espiritualidad, el concepto de sujeto social no nos sirve, ¿no? O sea, no es una categoría construida para el ámbito de la espiritualidad, ¿sí? Si estamos aquí, en inteligencia emocional, incluso podemos hablar de organismo, ¿sí? Entonces, si estamos en la parte muy biológica, hablamos del organismo. Si estamos hablando de un asunto cultural social, usamos categoría como sujeto social. Pero si estamos hablando, ¿sí?, del nivel espiritual, esas dos categorías no nos sirven, necesitamos otra. Y entonces es donde entra la categoría del ser. ¿Okay? Entonces aquí ya estamos en el ojo de la contemplación. Es decir, inteligencia espiritual es que tú utilices el ojo de la contemplación, el ojo de la sabiduría, el ojo espiritual. La inteligencia espiritual funciona y trabaja con el ojo espiritual. ¿Sí? No funciona tanto con el ojo de la carne ni con el ojo mental. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia espiritual, estamos hablando también del ojo espiritual y estamos hablando de sabiduría. Y la sabiduría, obviamente, rebasa el ámbito de la pura reflexión conceptual. ¿Y por qué lo rebasa? Porque la reflexión puramente intelectual y conceptual trabaja con categorías del pasado. Y eso te congela mucho la experiencia, ¿sí? Te limita la experiencia al trabajar con categorías del pasado. La inteligencia espiritual funciona de otra manera. Por eso es tan bonita y tan interesante la inteligencia espiritual, ¿sí? Ahí hay una necesidad de despertar de la sabiduría del corazón, del discernimiento. Se trabaja con el ojo del espíritu, ¿sí? Y la experiencia es profunda porque no nos estorban las categorías del pasado, ¿no? Y entonces estamos hablando de la inteligencia espiritual, ojo de la contemplación, espiritual, teósfera, transracional, transpersonal, ¿sí? Es el ámbito de por qué, es decir, el sentido último de las cosas. Estamos hablando de la sabiduría como un conocimiento que trasciende el puro conocimiento intelectual o académico, ¿sí? Como un conocimiento cabal, penetrativo, profundo y también no dual, un conocimiento que supera la dualidad, es decir, es un conocimiento donde todo está conectado con todo lo demás.
unificado. Por eso es sabiduría. Y un elemento más que me gustaría mencionar de la sabiduría es que es transformador. Cuando nosotros tenemos un conocimiento puramente académico o intelectual de algo, tenemos la información, pero eso no es suficiente para transformarnos, ¿sí? No nos alcanza a cambiar. Pero cuando el conocimiento es sabiduría, hay transformación, porque es un conocimiento profundo. O sea, sabiduría es conocimiento transformador. Y como decíamos, ahora sí, una ética es implícita a la inteligencia espiritual, es completamente implícita. Es decir, una persona con alto nivel de inteligencia espiritual va a ser una persona ética. Va a ser una persona, ¿verdad? Que va a tener la capacidad de ver la importancia, ¿sí?, de la bondad y la compasión hacia todos los seres. Bueno, ya mencionamos un poquito esto. Estos son los principales factores de la inteligencia espiritual. En cada uno de estos factores hay una gran cantidad de investigación, hay una gran cantidad de información que ya tenemos disponible, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la felicidad, que es uno de los temas más importantes ahorita. En la Universidad de Harvard, el curso que tiene más matrícula son los cursos sobre felicidad. Y esto está sucediendo en muchas otras universidades y lugares. Los cursos sobre felicidad son los que tienen más demanda, es lo que la gente más quiere, es lo que la gente más necesita. Tradicionalmente se decía, pues que la felicidad es algo muy relativo, es algo muy subjetivo, lo que es felicidad para ti es algo diferente a lo que es felicidad para ella, y ella tiene otra definición de lo que es la felicidad, y ella lo definen de otra manera. Bueno, ya no es así. Después de más de 5,000 investigaciones realizadas, y lo digo en universidades, ¿sí?, ahora sí sabemos qué nos hace felices y qué no nos hace felices. La gran sorpresa, ¿saben cuál fue? Que todo lo que creíamos que nos hacía felices no lo hace. ¿Sí? Todo lo que nosotros creíamos que nos hacía felices, la investigación ahora nos dice con datos irrefutables que no nos hace felices. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Ganarse la lotería, comprar una casa nueva, todo ese tipo de cosas. La investigación nos dice, ¿sí?, que ese entusiasmo o esa alegría solo dura, ¿sí?, algunos meses y luego regresas al mismo punto. Hay un profesor en la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, que menciona un estudio donde se estudió a los aspirantes a entrar a la Universidad de Harvard, y Tal Ben-Shahar señala que estos aspirantes decían que si ellos entraban a Harvard, ese hecho los iba a hacer felices para siempre, ¿no? Que entrar a Harvard era lo máximo, que entrar a Harvard iba a ser la gran felicidad para ellos. Bien, después de algunos meses, cuando ingresaron realmente a la Universidad de Harvard, dejó pasar 6 meses y los volvió a entrevistar y les preguntó, ¿ahora sí ya eres feliz? ¿Ya entraste a Harvard? ¿Es lo que querías? Bueno, la respuesta prácticamente de todos fue que lo más mínimo, que se sentían igual, ¿no?, antes de entrar a la universidad. Entonces la investigación nos dice que todas esas cosas que vienen de afuera no nos hacen realmente felices, que la felicidad es un estado de conciencia con muy poca relación con las circunstancias. Las circunstancias buenas o malas son temporales y luego regresas al mismo punto. Si son circunstancias adversas te van a hacer sufrir, pero luego regresas al mismo punto. Si te sacas la lotería, te vas en un crucero, te vas al ambiente de vacaciones, o compras una nueva casa, un nuevo carro, ¿sí?, el entusiasmo son de meses y luego regresas a lo mismo, ¿sí? O sea, no es una felicidad perdurable, ¿no? Entonces, ahora sí, la investigación lo que nos está diciendo es que la felicidad va a depender de factores internos. La investigación nos dice, por ejemplo, que la felicidad está muy relacionada con la genética y hay una tendencia de las personas a ser felices. Pero hay otra gran parte que tiene que ver, ¿sí?, con la manera con la que ves el mundo.
la visión del mundo, las experiencias que tienes, cómo interpretas tus experiencias, ¿sí? Incluso hay datos casi increíbles acerca del tema de la felicidad. Se estudió a personas sumamente enfermas con cáncer, muchas de ellas incluso a un nivel terminal, y se encontró de manera increíble que muchas de estas gentes eran felices. Luego se estudió a gente que no estaba enferma, que estaba sana y que tenía todo, y lo increíble fue que se encontró que eran infelices, ¿sí? Y entonces la investigación lo que nos dice es, ¿sí?, que tiene que ver mucho con la manera como interpretas el mundo, cómo lo asumes, la actitud que tienes ante la vida, y que es principalmente un estado de conciencia la felicidad, ¿sí? Es algo que está adentro, es algo que no está afuera, y que realmente no hay ningún objeto, suceso o cosa en el exterior que te pueda hacer realmente feliz. Ya hace 2500 años el Buda nos dijo esto en una famosa frase que decía, ¿sí?, la felicidad no depende de nada ni de nadie, ¿sí?, solo de ti. Bueno, ahora la investigación nos está dando todos estos datos. Esto es investigación en inteligencia espiritual. Bien. Bueno, aquí tenemos atención plena, felicidad, compasión, gratitud, amor universal, optimismo. Pero el optimismo no es aquella idea que teníamos de ver el mundo de color de rosa. Ya ahorita es una concepción completamente diferente. Ya hay un programa de investigación muy serio sobre optimismo, la importancia que tiene. Se habla ya de cerebro optimista, cerebro pesimista, ¿sí?, cómo los cerebros son diferentes, ¿sí? El optimismo centrado siempre en buscar la solución, buscar las buenas noticias, las posibilidades y las fortalezas. El pesimismo centrado en ver el lado negativo de la vida, el lado oscuro, ¿sí?, ver la tragedia, ¿sí?, y ver las malas noticias, ¿sí? Este es un programa ya, por ejemplo, muy serio, es un programa de investigación con mucho rigor, ¿sí?, donde el optimismo es definido más bien como la capacidad que tenemos a través de nuestras acciones de construir el mundo óptimo que queremos. No es tanto pensamiento positivo, ¿sí?, sino más bien es acción positiva. Entonces eso también forma parte de la inteligencia espiritual. Se dice que cuando una puerta se mueve, el optimista lo interpreta como que se abre, y el pesimista como que se cierra, ¿verdad? Entonces es el mismo hecho, pero fíjense en la interpretación, ¿sí? Okay. Entonces hablamos de optimismo, aceptación, amabilidad, simplicidad. Simplicidad también una línea de misión muy importante, ¿sí?, de liberarte de todos los estorbos, de liberarte de las complejidades, sentirte más libre. Ecuanimidad, discernimiento y desapego. Ahorita vamos a regresar un poco a eso. Bueno, inteligencia espiritual, donde tenemos 3 niveles, ¿sí? Esto es obviamente nada más desde la perspectiva de la gente que trabaja en inteligencia espiritual, ¿sí? Esto no lo acepta la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí?, porque ellos no aceptan jerarquías. En el trabajo de las inteligencias no aceptan jerarquías, para ellos todas son iguales, ¿no? Nosotros creemos que no es así, ¿sí? Nosotros creemos que la inteligencia espiritual es una inteligencia superior, más completa, más holista, más profunda, más significativa, más transpersonal, ¿sí?, y que nos ayuda más a tener éxito en la vida. Ahora sabemos que el éxito escolar no necesariamente es éxito profesional, y que el éxito profesional no necesariamente es éxito en la vida. Entonces aquí tenemos abajo la inteligencia emocional. Nivel 2, la inteligencia intelectual racional. Y nivel 3, la inteligencia espiritual. Las inteligencias múltiples son combinaciones de las 2 primeras. Bueno, estas son algunas de las características de la inteligencia espiritual.
que han empezado a ser identificadas, ¿sí? Ahorita les voy a presentar a un grupo de investigadores, de gente que trabaja en inteligencia espiritual, donde la información básica, los principios, los factores, son más o menos todos compartidos, ¿sí? Algunos autores hablan de 12, 14 o hasta 21 factores, pero más o menos todos compartimos el grueso de la información sobre inteligencia espiritual. Hay mucho consenso, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas de las características de la inteligencia espiritual. Es la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias, capacidad de paz interior y ecuanimidad. Ecuanimidad como no reacción emocional, capacidad, ¿verdad?, de mantenerse en la serenidad, capacidad de amor universal, ¿sí? También aquí el amor universal se ha convertido en una línea de investigación de la inteligencia espiritual sumamente importante. Ya no se habla del típico amor romántico, sino se habla de una concepción del amor mucho más amplia, ¿no? También el amor como un estado de conciencia interno que se irradia, ¿sí?, a todo, pero que surge desde adentro. Capacidad de servicio desinteresado hacia los demás, ¿no?, o lo que en el Oriente se ha llamado karma yoga, ¿sí?, capacidad de vivir para servir, ¿sí? Eso lo encontramos en muchos seres muy grandes que la humanidad ha dado, ¿no? Quizá uno de los más conocidos sea Gandhi, ¿sí? En este sentido, Gandhi tenía una gran inteligencia espiritual, vivía para servir. O alguien de nuestra cultura sería César Chávez en California, ¿sí?, que trabajó para los campesinos mexicanos agrícolas. También su vida es un ejemplo de capacidad de vivir para servir. Él decía, tenía una frase muy bonita que decía que solo podemos realmente entender nuestra vida en la medida en que la damos al servicio de los demás. Y su vida fue eso, vivir para servir. Capacidad de enfrentar y superar el sufrimiento. Obviamente la inteligencia espiritual es el camino para superar, ¿sí?, el sufrimiento. La tesis aquí es que el sufrimiento existe, pero como algo imaginado. La felicidad existe como algo real. Es decir, para la inteligencia espiritual, a diferencia de la psicología tradicional, ¿sí?, nosotros no tenemos sombra, ¿sí? O sea, la naturaleza del ser es un absoluto espiritual de pura perfección. Los venenos mentales, la sombra, ¿sí?, o las psicopatologías es algo sobrepuesto al ser, ¿sí? La naturaleza humana, ¿sí?, no tiene el más mínimo vestigio de oscuridad, ¿sí? Dado de que somos el ser no puede ser imperfecto. Dado que somos el ser y el ser es un absoluto espiritual, nada queda fuera de él. Y por lo tanto, ¿sí?, toda patología, toda oscuridad o toda sombra es algo imaginado y sobrepuesto al ser, pero que no es del ser. ¿Sí? Entonces es la manera como se concibe el sufrimiento. La inteligencia espiritual no trabaja con el pasado porque no es necesario. Es una gran diferencia con las psicoterapias. En la psicoterapia, ustedes saben, la tendencia general, no todas, pero la tendencia general es trabajar con el pasado, buscando, ¿verdad?, traumas que sucedieron en una época anterior. La inteligencia espiritual dice, no es necesario. No es necesario que cuando tú tires la basura te pongas a revisarla o a comértela, ¿no? Tú sabes que es basura y la tiras, ¿no? Entonces, más bien tu visión del mundo. O sea, el trabajo en el aquí y en el ahora, en este momento, en tu experiencia presente, ¿sí? Además, desde el punto de vista espiritual, trabajar con el pasado es trabajar con él con una ilusión, porque ese pasado solo existe en la medida en que tú lo activas pensando en él, pero si tú no te concentras en él y le pones atención y lo piensas, pues no existe. Entonces es una de las características también que la investigación reciente nos ha dado.
No es necesario trabajar con el pasado. Te puedes concentrar exclusivamente, ¿sí?, en el presente, en la manera como ves el mundo, como lo interpretas. Si tenemos una visión pesimista y nos podemos observar estas flores, se van a marchitar. ¿Sí? Todo lo que veamos se va a derrumbar. Entonces, este es otro aspecto muy importante, la manera como desde la inteligencia espiritual enfrentamos el asunto del sufrimiento como algo existente, pero imaginado. Existe porque lo imaginamos, pero en sí mismo no existe. Dado que el absoluto espiritual no puede ser sufrimiento.